Bien chicos, buenos días. Hoy en el curso de química veremos el tema de contaminación ambiental uno y 2. ¿Ya? Bien, si hablamos de contaminación ambiental, todos sabemos que es una realidad, ¿no? Y que día a día está en aumento. La contaminación ambiental, chicos, ha jugado un papel muy importante, ¿no? En nuestras vidas, ya que estamos viendo algunos cambios, ¿no? Que quizás nunca pensábamos que iba a suceder, ¿no? Como el caso de los glaciares, que se están derritiendo de manera exponencial. Y bueno, esto se debe pues a la producción de muchos gases, ¿no? Que, que las industrias, las fábricas producen día a día. Estos gases se acumulan en la atmósfera y lo debilitan. Y al estar debilitado la atmósfera, los rayos solares ingresan con mayor intensidad, ¿no? Y justamente este fenómeno, ¿no? Hace que los glaciares se derriten, que haya muchas eh, sequías, ¿no? Tanto de lagunas, de lagos. Y bueno, eso también afecta a los animales, ¿no? De esas zonas, porque al no haber esa vegetación, ¿no? Ellos pierden su hogar, pierden alimentos y se extinguen, ¿no? Bueno, acá también vamos a ver que la contaminación está presente tanto en el aire, en el agua, en la tierra, en la atmósfera, ¿no? En el caso del aire, pues se genera por la producción de muchos gases, de los cuales los más conocidos son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, ¿no? Estos dos gases son los más contaminantes, ¿no? El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Luego tenemos el dióxido de azufre, el mercurio, el plomo, ¿no? En el caso de las minerías, el plomo, lo que son los residuos de plástico, son los más contaminantes, ¿no? Ya que no se desintegran con facilidad. Y sobre todo tenemos a los clorofluorcarbonados, el famoso CFC, ¿no? Que también es un gas contaminante, producto de la quema de plásticos, ¿no? De la quema de basura. Este es el clorofluorcarbonado, ¿ya? Y bueno, acá te ponen una tabla, ¿no? Por ejemplo, el papel, que es un contaminante, su degradación es entre 3 a 8 semanas, ¿no? El chicle, 3 años. Una lata de gaseosa de 10 a 100 años. Un plástico, 500 años, mira. Para que un plástico se desintegre deben pasar 500 años. Y el vidrio no se desintegra, no se degrada. Entonces, tenemos acá varios contaminantes con sus respectivos tiempos de degradación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el humo que botan los carros antiguos, ¿no? O con mal mantenimiento, ¿no? Este es el CO2, pues. El CO2 de los carros, ¿no? El monóxido de carbono. Tenemos las pilas que también contaminan el agua, ¿no? Las botellas de plástico. Todos los agentes contaminantes, ¿no? Que conocemos, que creo la mayoría, ¿no? También tenemos otras fuentes de contaminación, pero que son naturales, ¿no? Que eso no se puede evitar. Por ejemplo, las erupciones volcánicas, ¿no? Los volcanes cuando hacen erupción generan azufre, ¿no? En forma de gases, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre genera, ¿no? Pero son agentes contaminantes poco frecuentes y no tienen tanta intensidad como lo que hace el hombre, ¿no? Ahí también tenemos los huaicos, la radiación cósmica, son contaminantes naturales, ¿no? Que el hombre no puede controlar, es espontáneo. Pero también existen las fuentes de contaminación artificial, ¿no? Lo que el hombre produce, las industrias, la minería, ¿no? Las basuras, los desechos químicos, el humo de los aviones, de los vehículos, de los barcos, ¿no? Todo esto son producidos por el hombre, por eso la llaman artificial. Y bueno, también tenemos aquí un poco acerca de la contaminación atmosférica, ¿no? Todos sabemos que la Tierra se ha estado calentando en los últimos 50 años debido a que la atmósfera se ha debilitado, ¿no?
producto de la acumulación de gases, como por ejemplo el CO2, ¿no? El efecto invernadero. Ahorita vamos a ver. Bueno, acá tenemos algunos gases. Por ejemplo, el clorofluorocarbonado destruye la capa de ozono, ¿no? El dióxido de carbono es el que produce el efecto invernadero, que ahora voy a explicarles. ¿Ok? El dióxido de azufre, ¿no? Es lo que genera la lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? Como dice el nombre, es una lluvia que quema, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un tiempo en que hubo lluvia ácida y las personas no podían salir de sus casas porque se iban a quemar. Pero lo que sí se quemaron fueron los animales de los bosques, ¿no? Ellos sí sufrieron heridas de segundo grado, de quemaduras. Se quemaron bosques de grandes hectáreas, todo producto de la lluvia ácida, ¿no? Que muy aparte de que quema a la materia orgánica, también hace que la tierra ya no sea fértil, ¿no? Porque cuando la lluvia ácida cae en un campo, por ejemplo, cae en un campo, donde el campo está preparado con minerales, ¿no? Nutrientes para que crezcan las plantas, cuando caiga la lluvia ácida, cuando cae la lluvia ácida, hace que esta zona ya no sea fértil, porque elimina esos nutrientes, ese abono de la tierra, y así las plantas ya no crecen. Entonces también la lluvia ácida afecta, ¿no? A las plantas. Y bueno, lo produce el dióxido de azufre, ¿no? Daña los pulmones, irrita la piel, los ojos, ¿no? Luego tenemos el óxido de nitrógeno, que también causa la lluvia ácida, cuya fórmula química es así, ¿no? El NO2. Este gas, cuando llega a la nube, al cielo, mejor dicho, se convierte en ácido, ya que se mezcla con el agua de las nubes, ¿no? El ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Entonces son gases que cuando van a las nubes se mezclan con el agua y se convierten en ácido. Y ese ácido cae, pues, ¿no? Como lluvia. Luego tenemos el plomo, ¿no? Que genera alteración al sistema nervioso. Por ejemplo, en las minerías se genera estos casos en los niños, ¿no? Los niños tienen esas alteraciones nerviosas, producto del plomo que generan las minerías de la sierra, ¿no? Luego tenemos el monóxido de carbono, el cadmio, ¿no? Que produce enfermedades cardíacas. En los riñones también hay enfermedades por el cadmio. Y los hidrocarburos que generan cáncer, ¿no? Son cancerígenos. Ahí está. Luego tenemos la contaminación en el agua, ¿no? Que por lo general se da debido al aumento de plásticos, aumento de residuos orgánicos, todo lo que se bota en la playa, el agua como que lo absorbe, ¿no? Lo atrae hacia sí mismo el agua, el mar, y esos plásticos quedan pues en la playa, ¿no? Se acumulan, al acumularse genera pues que el oxígeno también se vaya disminuyendo, ¿no? Y eso causa que los peces mueran ahogados, literalmente mueren ahogados por falta de oxígeno, ¿no? Ustedes dirán, profesor, pero si un pez vive en el agua, ¿cómo va a morir ahogados? Claro, ellos viven en el agua porque el agua tiene oxígeno. Si el agua no tuviera oxígeno, los peces no podrían estar vivos dentro del agua. Entonces, si el agua está sin oxígeno, ellos se mueren ahogados por falta de oxígeno, ¿no? Justamente esta acumulación de plástico genera que el oxígeno disminuya en los océanos. Aparte que también los barcos derraman petróleo, ¿no? Hay muchos factores que hacen que la contaminación del agua siga en aumento, ¿no? Dime, Javier, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, una pregunta, si hay oxígeno, como usted dice, en el agua, ¿por qué nosotros no podemos respirar bajo el agua si hay oxígeno? Lo que pasa es que nosotros respiramos por los pulmones y los peces por las branquias. Nosotros no tenemos branquias, ¿ya? Es igual, ellos también pueden decir, ¿no? Si nosotros usamos el oxígeno, ¿por qué no podemos respirar en el exterior? Porque ellos no tienen pulmones, pues.
En cambio, nosotros sí. Por eso respiramos el aire del exterior. ¿Ya? Pero también hay animales como, por ejemplo, la ballena, que sí puede respirar el aire del exterior porque tiene pulmones. ¿Ya? Pero yo hablo de los peces más pequeños, los más comunes, ¿no? Que respiran dentro del agua y que necesitan el oxígeno de los océanos, ¿no? Y bueno, ya saben, el agua pues está siempre en contaminación debido al petróleo, al plástico que se acumula, ¿no? Bueno, acá también tenemos otros agentes, ¿no? Desechos calientes, aguas hervidas, también relieves mineros, derrama de petróleo, ¿no? Esos son algunos contaminantes del agua. Y bueno, la contaminación del suelo creo que ya conocemos también, ¿no? La basura, las pilas, todo lo que uno bota en el suelo, ya es contaminación, pues. Ya es contaminación. El suelo se contamina cuando se vierten en él insecticidas, metales, plásticos, desechos, sólidos. E incluso cuando tú escupes al suelo, también estás contaminando, aunque no lo creas. ¿Ya? Así que todo lo que tú botas al suelo de manera imprudente, entonces es una contaminación. También una contaminación, ¿cuál es? El ruido en exceso. Por ejemplo, los conciertos, ¿no? Se caracterizan por tener parlantes muy grandes que generan mucho ruido, ¿no? En un concierto. Y eso, pues, es una contaminación también. El sonido es una contaminación. Porque aunque no lo crean, el sonido perturbe a los animales. Hay conciertos que lo hacen, por ejemplo, cerca de los bosques, cerca de los océanos. Y esas vibraciones del sonido llegan a los animales y los aturden. Y algunos pueden morir porque esa vibración es tan fuerte que ellos no pueden soportar. Y también es una contaminación, ¿no? Lo llaman contaminación acústica. ¿Ok? Que también se genera por el sonido, ¿no? Y bueno, en conclusión, ¿qué te dice? La contaminación ambiental es el cambio de las características físicas, químicas y biológicas del medio ambiente que afecta a los seres vivos. Ahora sí, vamos a entrar al siguiente tema, que es el efecto invernadero, ¿no? Que es parte también de la contaminación. Mira, algo sencillo, ¿ya? Para que me entiendas. Por aquí tenemos, ¿no? A ver. Supongamos que este sea nuestra Tierra. ¿Ya? Aquí está nuestra Tierra. Ahí está. Y aquí está, pues, ¿no? Sus continentes, qué sé yo. Ya. Y por aquí está el Sol, ¿no? Que es más grande. Ahí está el Sol. El Sol, ustedes saben que produce rayos solares, rayos ultravioletas, ¿cierto? Que llegan a la Tierra. Que llegan a la Tierra. Pero ¿qué sucede? Que estos rayos, así como llegan, deben salir. Porque son partículas que llegan y rebotan. Pero ustedes saben que la Tierra tiene una capa, ¿no? Una capa atmosférica. Una capa de ozono, ¿no? Que protege o hace que los rayos no ingresen con tanta intensidad. Pero ¿qué sucede? Cuando los rayos ingresan, así como ingresan, tienen que salir de la Tierra. Pero ocurre algo muy curioso, que producto a que las fábricas, ¿no? Las plantas de producción están siempre contaminando, ellos producen demasiado CO2. El CO2. Este CO2 llega a la atmósfera, ¿no? Llega a la atmósfera y queda ahí. Se queda impregnado en la atmósfera. Ahí se queda, atrapado en la atmósfera. Y la atmósfera se va llenando de gases CO2.
¿Y qué sucede? Que cuando la luz del sol ingresa, cuando quiere rebotar, ya no puede salir, porque el CO2 como que lo atrapa. El CO2 lo retiene, le dice, te quedas aquí conmigo. Y los rayos solares ya no pueden salir, ya. Se quedan atrapados con el CO2, se quedan ahí, atrapados. Es como que el CO2 fuera un imán y lo retiene. Entonces, como los rayos solares están atrapados dentro de la atmósfera por el CO2, ¿qué sucede? Que estos rayos solares calientan la atmósfera, porque están atrapados. Y cada vez lo calientan más, lo calientan más. ¿Y qué sucede con la atmósfera? Se debilita. Y al debilitarse, los rayos ingresan con mayor intensidad, porque ya no está la capa, pues, ¿no?, que lo protege a la Tierra, debido a que está debilitada. Y al entrar con mayor intensidad, ¿qué genera en la Tierra? Calentamiento global. Entonces, y eso se llama, chicos, efecto invernadero. ¿Quién lo produce? El CO2. El CO2 es el que produce el efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias? El primero es el calentamiento global. Porque la Tierra se calienta a nivel global. Y esto genera el derretimiento de los glaciares, ¿no? Claro, porque si la Tierra está caliente, el hielo se va a derretir, ¿no? Los glaciares. ¿Qué más genera? Sequías, ¿no? Sequías. Genera quema de bosques. Y esta quema de bosques genera que los animales también se mueran, pues, ¿no? Y así, así, así. Entonces, el efecto invernadero, ¿quién lo produce? El CO2, el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el CO2 retiene los rayos solares y los atrapa en la atmósfera, conllevando a que la atmósfera se caliente, generando el calentamiento global. Chicos, hasta ahí se entendió qué es el efecto invernadero. Sí. Ya está. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Que el CO2 es lo que produce el efecto invernadero. Y bueno, acá te dice, ¿no? Te dice que los glaciares se derriten, y cuando se derriten los glaciares, ¿qué aumenta? El océano, ¿no? El océano aumenta porque ahora hay más líquido. Y eso genera que se desborde en algunos países, ¿no? Y eso también genera tsunamis, genera que el agua pueda salir, ¿no?, a la ciudad, justamente porque ha aumentado el caudal, ¿no? Aumento de calor, ¿no? Calentamiento global, lluvias ácidas, etc., etc. Ahí está, ¿no? La destrucción de la capa de ozono. En este caso, pues, cuando uno genera, por ejemplo, estos aerosoles también son contaminantes. Y si la capa de ozono también está destruida, ¿qué genera? Entra con mayor intensidad los rayos solares, pero los rayos solares también tienen radiación ultravioleta. Y esta radiación ultravioleta genera cáncer a la piel. Por eso que si tú quieres ir a la playa, trata de ir con bastante bloqueador para que los rayos ultravioleta no te afecten, porque esto genera cáncer a la piel. ¿Ya? Ahí te dice, mira, que la radiación ultravioleta genera cáncer a la piel, ¿no? Daños a la vista, genera cataratas oculares, ¿no? Y todo esto debido a que el clorofluorocarbonado, más conocido como CFC, destruye la capa de ozono. ¿Ya? El CFC destruye la capa de ozono. Y bueno, ¿te acuerdas que te hablé sobre la lluvia ácida? ¿No? Que lo producían dos gases, ¿cierto? La lluvia ácida, ¿quién lo producía? El óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, ¿no? Ellos cuando llegaban a las nubes, se mezclaban con el agua de la nube y generaba ácido y caía en forma de lluvia.
la lluvia ácida, ¿no? Y cuando se juntaban con el ácido, perdón, con el agua de las nubes, ¿en qué se convertía? En ácido sulfúrico y ácido nítrico, que justamente son los ácidos que caen como lluvia, ¿ve? Acá hay un hombre que está bien protegido porque sabe que está cayendo lluvia ácida, ¿no? Lluvia ácida. Entonces, la lluvia ácida, ¿de qué está compuesto? De ácido sulfúrico y de ácido nítrico. Pero para que se convierta en ácido, ¿antes qué fue? Dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre. Bueno, acá tenemos el smog, ¿no? El smog es el carbono, ¿no? O mejor dicho, el polvo que se acumula en el ambiente. Por ejemplo, en tu nariz, el smog, ¿cómo se acumula? Con tu moquito. Ese mosquito que tienes en tu nariz es el smog del ambiente. Todo el polvo, toda la tierrita microscópica se acumula en tu nariz. ¿Por qué? Porque cuando tú respiras, aunque no lo creas, estás respirando smog, que son como pequeñas partículas sólidas microscópicas que se acumulan y se convierten en moco que tú conoces. ¿Ya? Eso justamente es el smog, ¿no? Y bueno, este smog también está compuesto de dióxido de azufre, monóxido de carbono, plomo, todo lo que está contaminado en el aire, ¿no? Vamos ahora con la eutroficación, ¿no? ¿Qué es la eutroficación? Es cuando los ríos o los lagos están contaminados. Y justamente se contaminan debido al exceso de algas. Por ejemplo, hay algunas lagunas, ¿no? Que de un momento a otro le salen algas. Le salen algas. Bastantes algas. Ahora tú dirás, pero está bien, pues son plantas. ¿Qué tiene de malo? Claro, las algas están felices, pero adentro los peces, ¿cómo están? Porque las algas están absorbiendo todo el oxígeno. Y lo que están adentro del lago se quedan sin oxígeno y se mueren. Entonces las algas están contaminando. ¿Pero por qué crecen las algas? Ah, porque las personas arrojan sustancias orgánicas, que justamente son nutrientes para las algas. Son como que su alimento. Entonces, al crecer las algas, estás contaminando el lago, no estás contaminando esa laguna, porque las algas están perjudicando a los peces de la laguna. Entonces, ese fenómeno de aumento de algas en los ríos o lagunas se llama eutroficación. ¿Ya? Ahí está, eutroficación, ¿no? El crecimiento de algas en las lagunas o los ríos, ¿no? Y eso destruye el ecosistema del lago, ¿no? ¿Ves? Destruye el ecosistema, los animales que respiran dentro del agua, ¿no? Como los peces, las ranas, etcétera, ¿no? Se llama eutroficación. Bien, chicos, hasta ahí sería la clase. ¿Alguna pregunta? A ver, chicos, ¿hasta ahí todo claro? Sí, profe. Ya, listo. Dejamos entonces de compartir. Y vamos.